Y mire, hermano, en esta iglesia no pedimos diezmos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diezmo era para el pueblo de Israel, no es para la iglesia. ¿Sí? Aquí nada más es una ofrenda voluntaria. Lo que ustedes sientan, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de enseñanzas. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? ¿Verdad? Sí. Porque muchos, mire, hermano, hoy en día están apegados al diezmo, ¿verdad? Queriéndolos quitar su dinero. También vamos a ver la conducta. ¿Cómo debe ser la conducta en el pueblo de Dios? ¿Cómo nos debemos de conducir? Vamos a ver la responsabilidad de los servidores. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, los que servimos, los que enseñamos? ¿Cómo nos debemos de conducir dentro de la congregación? También vamos a ver las consecuencias de un mal comportamiento. Cuando alguna persona anda desordenadamente, vamos a ver las consecuencias de un mal comportamiento. Cuando alguna persona anda desordenadamente, ¿verdad? ¿Sí? Y comete muchos pecados, va a tener muchas consecuencias en su vida. Y cómo también afecta también a la congregación, hermano. Porque ustedes han de ver que a veces hay cultos que se hacen muy pesados, hermano. ¿Sí? A veces los músicos no alcanzan, quieren que la iglesia, ¿verdad?, entre a la presencia de Dios y no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces hay pecado oculto, hermano. ¿Sí? Y eso tenemos nosotros que ponernos a cuenta, ¿verdad?, antes de llegar. Señor, venimos y le pedimos a Dios que nos perdone todos nuestros pecados para que tengamos libertad, hermano, que no tenga ningún obstáculo y nos metamos a la presencia del Señor. Sí, hermano. Entonces, así como, ¿se acuerdan ustedes? Una mujer que llegó con el Señor, estaba sentado y aquel que lo había invitado, aquel fariseo, nada más se lo estaba viendo porque llegó una mujer por detrás y se postró a sus pies, ¿verdad?, y empezó a llorar, a lavarle sus pies y a enjuagarlo con sus cabellos, a limpiarlo. Y aquel hombre se le quedaba viendo a Jesús y decía, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Así decía, hermano, en su pensamiento. Y como Dios todo lo sabe, le dice, Simón, ¿por qué piensas así? Así, como digo, ahora, ¿quién te dijo qué estoy pensando, no? ¿Por qué piensas así, Simón? Dice, mira, tú me invitaste a tu... y ni siquiera sacaste agua para lavarme los pies. Porque esa era una costumbre en el pueblo de Israel, que toda persona que iba a visitar, sacaban agua y le limpiaban los pies y lo sentaban. Dice, yo llegué y no sacaste agua, ni siquiera me atendiste. Pero esta mujer, ¿sí?, desde que ha llegado, no ha dejado de lavarme, ¿sí?, y de limpiar mis pies, hermano. ¿Sí? Entonces veamos que esta mujer más adelante dice que también fue y lo buscó y rompió un vaso, un frasco de alabastro. Y el perfume, cuando alguien viene de esa manera a buscar a Cristo y se derrama de él, de una cosa, que toda la casa se llena de perfume. Con un hermano, que trae un corazón dispuesto, hermano, y se pone delante del Señor, todo se beneficia, porque todo huele rico, hermano. ¿Sí? Pero a veces estamos en los servicios, ¿verdad?, y como que muy ajenos de las cosas de Dios. No, hermano, pero a veces estamos en los servicios, ¿verdad?, y como que muy ajenos de las cosas de Dios. No, hermano, estamos adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. A eso venimos, hermano, ¿sí? También vemos, hermano, cuál debe ser el orden en las reuniones. ¿Cómo se deben de ejercitar los dones que el Señor le da a la iglesia? ¿Cómo debemos administrarlos correctamente? Vamos a ver, hermano, también la problemática en el matrimonio. ¿Cómo debe ser un matrimonio? Ahí lo vamos a ver también. Sí. Y vamos también, hermano, a ver aquí el atavío correcto de la mujer. Sí. Vamos a ver cómo se deben de vestir, ¿verdad? Sí. Los que van a servir, los que están sirviendo, ¿verdad?, cuando llegamos a la casa del Señor. Mire,
que les voy a adelantar algo que vamos a ir viendo. En la iglesia de Corinto, hermano, había, ¿se acuerdan que les dije el jueves? Había un templo que se dedicaba a una diosa que se llamaba Afrodita. ¿Sí? Y esa diosa Afrodita tenía 1000 sacerdotisas. Y todas se rapaban, andaban todas rapadas. Pero todas se prostituían. Y de esa manera le rendían culto a ella. Y había un templo ahí para esa diosa. Pues por la gracia de Dios, muchas de estas mujeres eran alcanzadas por el Evangelio. Dios las alcanzaba. ¿Sí? Y entonces entraban al templo a escuchar la palabra, ¿sí?, por parte de Pablo, y veía cómo entraban. ¿Sí? Y entonces también le hicieron una pregunta a Pablo: Pablo, ¿cómo ves esta situación? Están entrando. Entonces Pablo, ¿cómo ves esta situación? Están entrando. Entonces Pablo, ¿verdad?, en una enseñanza les dice: ¿saben una cosa? ¿Sí? Y ya empieza a dar una enseñanza que la mujer debe de cubrirse cuando viene a la iglesia. ¿Sí? Y entonces dice Pablo, le dice: tiene que, cuando oren o profeticen, cúbranse. Dice: y si no quieren, pues rápense. ¿Sí? Dice: no, pues ¿cómo? Dice: esto es vergonzoso para nosotros, porque van a pensar que nosotros también somos. Pues entonces cuando vengan, cúbranse para orar y profetizar. ¿Sí? Entonces por eso Pablo me ponía orden, ¿verdad? Para que también las que entraran, las nuevas, aquellas mujeres que eran alcanzadas, pues entonces tenían que cubrirse para orar o profetizar. ¿Sí, hermano? Son cosas muy, muy hermosas que vamos a ir viendo y vamos a ir tocando, hermano, puntos doctrinales. ¿Sí? Y vamos a ir tocando, hermano, puntos doctrinales. ¿Sí? Y eso es, ¿por qué? Porque la iglesia está creciendo. Entonces debemos ya de ir poniendo, ¿verdad?, las bases doctrinales, ¿sí?, para que la iglesia esté funcionando como a Dios le agrada. ¿Sí? Amén. Bueno, pues vamos por favor a entrar, por favor, a la carta de Primera de Corintios. ¿Se acuerdan que ya vamos en el verso 4, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí nos quedamos, ¿no? Ya vimos toda la introducción. Nada más avanzamos 4 versículos. De Primera de Corintios. ¿Sí? Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Sí? ¿Por qué daba gracias Pablo a Dios? Dice que daba gracias por la iglesia. ¿Sí? Pablo era una persona, hermano, que siempre, aunque era apóstol, era un hombre de oración, que siempre pedía a Dios por los demás. Mire, aunque esta iglesia tenía muchas imperfecciones, ¿sí?, esta iglesia tenía muchas faltas, ¿sí?, pero era la iglesia de Cristo, hermano. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por eso cuando alguien le diga: no, hermanos, que ahí en tu iglesia hay mucho pecado, amén. Sí hay. ¿Sí? Por eso venimos, para que el Señor nos limpie, ¿verdad?, para que el Señor nos lave. ¿Sí? Porque si Pablo les dice: yo le doy gracias a Dios, ¿sí?, a pesar de las imperfecciones que había dentro de la iglesia. Nosotros debemos así también darle gracias a Dios. ¿Sí? Y dice: por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos, hermano, ¿se acuerda que vimos que la gracia de Dios es un favor inmerecido? ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver en un texto, en Hechos 11, por favor, vamos a buscarlo. ¿Sí? Veamos cómo se manifestaba esta gracia dentro de la iglesia. ¿Sí? Por favor, vamos a Hechos capítulo 11, verso 23, por favor. Mire cómo, qué es lo que estaba pasando aquí.
Desde el verso 19 le vamos a dar lectura. Esta iglesia es la primera iglesia que estaba formando de gentiles. Es la iglesia de Antioquía. Era la primera iglesia. Pero estaba sucediendo algo tan hermoso. Dice en el verso 19, vamos a leer desde ahí. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ¿ustedes se acuerdan quién era Esteban? ¿Se acuerdan quién era Esteban? Esteban era un diácono, ¿sí? Que le llamaron para el servicio de la iglesia. Pero ese Esteban fue el que se presentó contra los fariseos y los escribas. Se enfrentó porque lo estaban enjuiciando, ¿sí? Y este Esteban les da una cátedra de toda la historia de Israel. Y dice que cuando terminó Esteban de darles toda la historia de Israel, les dijo, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo Jesús. Y entonces se enojaron. ¿Y qué hicieron con Esteban, hermano? Lo sacaron y lo apedrearon hasta matarlo, ¿sí? ¿Y quién estaba a un lado de ahí con las ropas de Esteban? Estaba Pablo, ¿verdad? Entonces miren, a Pablo con las ropas de Esteban y veía cómo mataban a Esteban, hermano, cómo lo apedreaban, ¿sí? Entonces dice que después de eso, que hubo ese evento, dice que la iglesia fue sacada y fue perseguida, ¿sí? Y todos los que iban persiguiendo, o sea, todos los que nos iban persiguiendo, ¿sí? Dice que pasaban por Fenicia, Chipre y Antioquía y no le hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos, ¿sí? Dice que ellos iban predicando el evangelio, ¿eh? Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Entonces, aquí el evangelio fue predicado también a los gentiles, a los griegos, porque los griegos no pertenecían al pueblo de Dios, a los de la circuncisión. Entonces dice en el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde estaba Pedro, y los demás apóstoles ahí estaban, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía, ¿sí? Y vieron que había algo que Dios estaba haciendo, y esa noticia llegó hasta Jerusalén, donde estaban Pedro y los demás apóstoles. Ahí estaba la iglesia, pero acá ya se estaba formando otra, la de los gentiles. Y entonces le dicen a Bernabé, ve a ver qué está pasando en Antioquía. Ve a ver qué está sucediendo, por todo lo que estamos escuchando que se están convirtiendo mucha gente. Dice en el 23, y o sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué vería en esta iglesia, hermano? Para decir que vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor, hermano. Entonces vemos que la iglesia, hermano, tenía gozo, ¿sí? Cuando llegó a todos a que con propósito de corazón permanecieren fieles al Señor, hermano. Entonces vemos que la iglesia, hermano, tenía gozo, ¿sí? Cuando llegó Bernabé y vio a la iglesia, vio una iglesia gozosa, hermano. Vio una iglesia llena de dones, ¿sí? Vio una iglesia, hermano, estaban en adoración, en verdadera comunión con Dios. Eso es lo que veía. Por eso cuando vengamos aquí, hermano, y vemos que hay gozo y esa alegría, la gracia de Dios se está derramando en usted, hermano. Eso fue lo que vio Bernabé. Dice, yo vi la gracia de Dios cómo se derramaba sobre esto. Entonces por eso Pablo, ¿verdad?, le dice, volviendo otra vez a los corintios, hermano, dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. De las denominaciones, viene a través de Jesucristo. Y luego dice en el verso 5, miren,
Porque en todas las cosas, ¿en quién? En Él, en Cristo, ¿verdad? En toda palabra y en toda ciencia. Entonces, mire, todas las bendiciones que nosotros recibimos, ¿de quién vienen? ¿No dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios? Entonces, si fuimos enriquecidos en Cristo Jesús, hermano, dice también Pablo que todas las bendiciones espirituales las recibimos en Cristo. ¿No Cristo lo salvó? ¿No Cristo lo compró? Sí. ¿No Cristo lo regeneró? Mire, hermano, todo lo que usted quiera ver está en Cristo Jesús. Sí. Entonces, todas las bendiciones usted las va a recibir en Cristo Jesús. Pero esta iglesia dice que y en toda ciencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que en toda palabra y en toda ciencia. Mira, una iglesia con muchos defectos, ¿sí? Que tenía muchos problemas, pero que tenía una bendición tan grande, hermano. Dice que en toda palabra, dice que ellos entendían la palabra, ¿sí? La comprendían bien, hermano, la palabra. Eso es lo que está diciendo. Fuiste enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. O sea que ellos podían expresar bien y entender bien la palabra, hermano. ¿Sí? La verdad la entendían, ¿sí? Con mucha precisión. Ese tenían un don. Y miren más abajo dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Mire, hermano, aquí la palabra testimonio, ¿sabe a qué se refiere? A la predicación que nosotros hacemos. Cristo ha sido confirmado en nosotros. Mire, hermano, aquí la palabra testimonio, ¿sabe a qué se refiere? A la predicación que nosotros hacemos. Ahorita vamos a ver una parte de la palabra, por favor. Vamos a ver, por favor, ¿sí? En segunda de Tesalonicenses 1:10. Segunda de Tesalonicenses 1:10. Mire, dice Pablo a los tesalonicenses, que cuando venga aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sí? Entonces, que los corintios predicaban, hermano, ¿sí? Con la palabra, con su testimonio a la gente. Se daba en evidencia. Miren, denle una vuelta allá a la primera de Tesalonicenses y veamos una iglesia tan bendecida, hermano. Dice palabra. Está hablando en la primera, capítulo 1. Mire lo que estos tenían, dice Pablo, Silvano y Timoteo. 3 apóstoles, Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y mire por qué daba gracia. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Mire qué memoria de vosotros en vuestras oraciones. Mire qué tenían. Nos acordamos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre de la obra de fe. ¿Qué tenían, hermano? Obra de fe. Lo que tenía la iglesia, hermano. Que ellos vivían la fe que ellos creían. De su trabajo de amor. O sea que lo que ellos hacían, lo hacían por amor a Cristo. Y de vuestra constancia en la esperanza. ¿En cuál esperanza? De que Cristo iba a volver por ellos, hermano. Tenían 3 características muy buenas. Obra de fe, servicio de amor y estaban esperando la venida de Cristo Jesús, hermano. Esta iglesia estaba así, ¿sí? Y luego dice en el 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección.
O sea, cómo Dios los eligió a ustedes, ¿sí? Pero cómo llegó el Evangelio, ¿sí? Pero cómo llegó el Evangelio, dice en el 5, mira. Pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabes, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y ustedes vinieron a ser imitadores de mí, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, hermano. Mira, hermano, está muy tremendo esto. ¿Sí? ¿Usted le ha pasado así? Que cuando está pasando pruebas y luchas, Dios le está hablando, ¿no? Pero ¿sabe por qué hubo el cambio en esta iglesia? Dice que la predicación llegó en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Ahí lo dice, ahí lo leímos. Entonces, ¿qué es lo que cambia a la iglesia, no? El poder del Espíritu de Dios. Y mire, dice que recibieron, mire, si usted lee más adelante, va a ver que era una iglesia que tenía pruebas y tribulaciones. Y fueron ejemplo a los de Macedonia y de Acaya. Y dice en el 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor. Era una iglesia que predicaba la palabra, hermano. ¿Sí? Y también era como una iglesia que daba ejemplo. ¿Y cómo se convirtieron? Dice en el verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, hermano. Dios ha hecho con ustedes esto, hermano. Dios lo ha sacado de allá. ¿Lo ha quitado de los ídolos? Sí. ¿Y ahora quién le sirve? A Dios vivo, ¿verdad? Sí. ¿Y todo por qué? Porque vino el Evangelio en el poder del Espíritu, hermano. ¿Sí? Entonces vea usted, hermano. ¿Sí? Cambia cuando está bendecida con dones y con la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Volvamos a Corintios, hermano, nuevamente. Dice en el verso 6, ¿verdad? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿ustedes han tenido algún don? Bien. A ver, todos los que estamos aquí, ¿tienen algún don? Sí. ¿Y de quién vienen los dones? Viene el Espíritu Santo. Miren, vamos a ver por favor en el capítulo, parece que es 11, 12 me parece. 12:4, sí, de Corintios, ahí mismo. Primera carta de los Corintios, 12:4. Y ahí vamos a ver, hermano, tres cosas muy importantes. 12:4. Sí. ¿Qué dice, hermanos? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A ver, ¿cuáles son los dones, hermano? ¿Sí? Hay dones que da el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuáles son los dones, hermano? ¿Sí? Hay dones que da el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay ministerios que da Cristo Jesús. ¿Sí? Y hay operaciones que da el Padre. ¿Sí? ¿Cómo están? O sea que el Dios triuno le da, ¿sí? Cuando dice que de operaciones, Dios les da el poder. ¿Para qué? Para realizar la labor que usted va a hacer. ¿Sí? Cristo da los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios, hermano? Apóstol. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dónde? Profetas, pastor, evangelistas y maestros. ¿Sí?
Y dice que los da ¿para qué? Para la edificación de lenguas. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Vean, hermano, ¿cuánta diversidad de dones hay? ¿Sí? Ahora, ustedes deben de preguntarle al Señor, ¿no? Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? ¿Sí? ¿Qué don tienen, hermano? Porque algunos hay que están para servir, ¿sí? Otros para tocar instrumentos, otros para edificar. Dice, ¿cómo Dios capacita a la iglesia? Pero todos los dones, ¿quién los aplica? ¿Quién los da? Es el Espíritu. ¿Quién los aplica? ¿Quién los da? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea que el Padre da el poder para llevarlo a cabo. Cristo da los ministerios, pero viene el Espíritu y lo reparte como Él quiere. ¿Sí? Entonces usted no puede decir, yo no tengo ningún don. Sí, usted tiene un don, hermano. ¿Sí? Usted tiene un don. Entonces por eso debemos de pedirle al Señor, ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi capacidad que yo tengo? ¿Sí? Porque algunos, miren hermanos, son muy buenos para evangelizar. Otros son muy buenos para compartir la palabra. Otros para tocar. Otros para servir. ¿Sí? Otros, hermanos, hasta para hablar en lenguas. Hacer milagros, hermano. Hay de muchos. ¿Sí? Porque luego dicen, no, es que, mire hermano, hay veces. ¿Sí? Porque luego dicen, no, es que, mire hermano, hay veces que algún hermano llega y le dice, hermano, yo quiero orar por esta enferma. Ora, hermano, y se sana. Sí. Pero ahí está el problema. ¿Sí? Que a veces se olvida de que ese milagro lo hizo el Señor y no también el hermano. ¿Eh? El Señor le puso en el hermano que orara para que Dios se manifestara. ¿Eh? Entonces hay muchas cosas que debemos nosotros entender aquí. Esta iglesia estaba llena de dones, hermano. Estaba bien bendecida, pero con muchos problemas. ¿Sí? Entonces, veamos que en la iglesia, ¿sí?, Dios la va equipando. No es el hombre, ¿sí?, es Dios como lo va llamando. ¿Sí? ¿Y todo para qué? ¿Para que tengan un puesto? ¿Para que tengan un cargo? No, hermano. No son para una posición, son para servicio. ¿Así, hermano? ¿Sí? Entonces, mire, yo te los he dicho aquí. El hermano que ayuda a la limpieza es tan importante como el que se para aquí a predicar. Pero todos tienen su tiempo. ¿Sí? Si el hermanito está haciendo aquí su aseo y nos dice no pueden pasar, tenemos que respetar. ¿Sí? Y cada quien va tomando su tiempo. Cuando toca la alabanza, el hermano tiene la autoridad ahí. ¿Sí? Cuando el hermano sube a presentar el culto, el hermano tiene la autoridad. Cuando baja y después sube el otro hermano a compartir, en ese momento tiene la autoridad. Pero todos, hermanos, estamos sirviendo para edificarnos. ¿Sí? No para enseñorearnos, hermano. No para someter a la iglesia, no. La iglesia es de Jesucristo, hermano. No nos olvidemos. Entonces, vemos que ellos estaban bendecidos en gran manera. ¿Sí? Y dice que no les faltaba ningún don y esperaban la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, ¿usted espera que Cristo regrese o no? ¿Cuándo va a regresar? No sabemos, ¿no? ¿Sí? No sabemos, pero ¿cómo quiere Dios que lo esperemos? ¿Sí? Con la esperanza de que Él va a venir. Mira, hermano, si Él, voy a decir algo, si Él vino a dar su vida por nosotros, ¿sí?, ¿usted cree que no va a venir a llevarnos? Sí. Si Él dio su vida por nosotros, Él no va a tardar, hermano. Como algunos dicen,
Pues desde que yo sé, siempre han dicho que Cristo viene y nunca ha llegado. Así dicen, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué no viene el Señor todavía? Porque todavía está ganando almas, hermano. Todavía está rescatando almas del mundo. Por eso. Pero debemos tener nuestra esperanza fija en Él. ¿De que Cristo va a venir? Sí va a venir. ¿Sí? Luego dice en el verso 8, el cual también nos va a confirmar hasta el fin, para que seamos, el cual también nos va a confirmar hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermano, otra vez vuelve a repetir lo mismo el Señor dice. Miren, Él les va a confirmar para que cuando Cristo venga, ustedes sean irreprensibles. ¿Ustedes qué entienden por irreprensible? Que no tiene nadie, ¿verdad?, que los vaya a acusar o que los vaya a señalar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién nos puede a nosotros acusar? Dígame, ¿quién? ¿Lo leemos? A ver, en Romanos, por favor. A mí me gusta mucho este texto. Romanos 8, por favor, 33. Me gusta mucho ese texto. Lo he leído muchas veces. Sí. 8:33. Yo te voy a preguntar, hermano. Hermano, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermano. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, hermano? ¿Quién? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Alguien te podrá separar del amor de Cristo, hermano? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Aleluya, hermano. Es una bendición muy grande, hermano. Eso debemos de entenderlo. Eso usted lo debe de tener en su corazón, hermano. Cuando le digan, nadie me puede separar del amor de Cristo, porque Él pagó por mí. Y dice el Señor, ¿quién me puede arrebatar de las manos a las ovejas, Señor? Nadie. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. ¿Sí, hermano? Eso usted lo debe de tener en su corazón, hermano. Cuando le digan, nadie me puede separar del amor de Cristo, porque Él pagó por mí. Y dice el Señor, ¿quién me puede arrebatar de las manos a las ovejas, Señor? Nadie. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. ¿Sí, hermano? Por eso usted debe de tener esa confianza en Cristo Jesús. Cuando le digan que no es cierto que usted no sabe, sí soy salvo, porque Cristo pagó por mí. ¿Sí? Esa es la garantía más grande, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de tener. Por eso dice que somos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo va a venir, hermano. Y dice que se va a tocar la trompeta, ¿verdad? ¿Y quiénes la van a escuchar? ¿Los inconversos? No, hermano. Solamente su pueblo y los que ya durmieron con el Señor, hermano. Ellos se van a levantar primero, dice la palabra, y de eso estamos. Fiel es Dios. Dios es fiel. Y nosotros somos infieles. ¿Ya? Nosotros somos a veces infieles, pero Él permanece fiel. Por lo cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Usted esto fue llamado a tener una comunión con Cristo Jesús. Y ahora sí vamos a entrar, hermano, el primer problema, la división en la iglesia de Corinto. Aquí vamos a empezar. ¿Sí? ¿Por qué había divisiones, hermanos? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Entonces vemos, ¿sí? Pablo les hace un ruego, pero mire, hermano, no les dice yo les impongo. No, mire, él era el apóstol, ¿sí? Pero no les imponía, les rogaba. Eso es lo que debemos de tener, ¿verdad? Los servidores. ¿Sí? ¿Cómo debemos de tratar a la iglesia, hermano? Yo recuerdo, mire, hermano, hay pastores que golpean a la iglesia, le pegan fuerte, hermano, ¿sí? En vez de usar el callado que traen los... ¿Han visto lo que es un callado? Que arriba de... que golpean a la iglesia, le pegan fuerte, hermano, ¿sí? En vez de usar el callado que traen los... ¿Han visto lo que es un callado? Que arriba de donde termina trae como un arquito, ¿verdad? El callado. Entonces cuando se sale una ovejita del redil, ¿qué hace? Con el callado la alcanza, despuésito y la mete, ¿verdad? Así es. Pero hay pastores que traen vara, hermano. Sí, hay pastores que ven que se sale la ovejita y ahí le va, órale, ¿sí? Y le pega, hermano, ¿sí? Y la mete, ¿verdad? Y la mete, pobrecita, la ovejita y va, ¿sí? Pues a veces sí pasa, ¿sí? Hay pastores que abusan. Y yo le... ¿Sí, eh? Híjole, qué tremendo, ¿verdad? Dígale, bueno, tú no me busques, pastor, que me busque el Señor, ese es el problema. Esto es lo más importante. En sus brazos nos trae, ¿verdad? Sí. Sí, hermano. El hombre a veces es asalariado. Hay pastores asalariados. Pero también hay otros que son, dice, lobos rapaces, ¿verdad? Que introducen y acaban con la oveja. No, hermano, debemos tener mucho cuidado. Por eso Pablo siempre le decía, le ruego. Yo no veo a Pablo que les imponga, hermano. No. Y él era el arquitecto y perito de la iglesia, ¿eh? Y a él se le revelaron 14 cartas. Y nunca se enseñoreó, hermano. Siempre fue una persona que respetó y siempre le decía, le ruego, hermano, por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces Pablo era muy respetuoso, hermano. Pero yo he visto pastores, hermano, que sí, en verdad. Mira, hermano, les voy a comentar. Un día me tocó ir con las damas a Zacatecas. Y ahí estaba yo con la iglesia escuchando, porque estaba dividida, lo mismo que estaba pasando aquí. Estaba dividida. Había la mitad de los pobres y la mitad de los ricos. Así estaban. Sí, dije, hijo, Señor, está tremendo esto, ¿no? Sí. Pero había ese tipo de divisiones, hermano. Ahí. Pero lo más triste es que el pastor así las tenía, divididas. Y entonces no se puede trabajar así, porque una casa dividida, ¿qué dice? No permanece, hermano. Si una casa dividida, no permanece. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay pastores que sí abusan. Y yo le he preguntado al Señor, perdónanos, porque sabemos que la iglesia es tu esposa. ¿Usted dejaría que ofendieran a su esposa, hermano? ¿Cómo se pone cuando le ofenden a su esposa? Diga. ¿Le pone bravo, no? Sí. Entonces imagínense si el Señor... ¿Sí? Por eso, el Señor, pues, yo aquí no me meto, ¿verdad? ¿Sí? Mejor hay que dejárselo al Señor. ¿Sí? Entonces Pablo les decía, mire, hermano, les ruego, pues, hermanos, mire, se consideraba también de la grey, hermano, mire, de veras que esa es la humildad del apóstol Pablo. O sea, no decía, yo soy el apóstol, no, decía, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Las divisiones, ¿por qué se originaban?
porque cada quien pensaba de diferente manera. ¿Sí? Mire, hermano, por eso Pablo dice, hay divisiones, ¿sí? Pero pónganse de acuerdo. ¿Sí? Podemos pensar diferentes, hermano, porque eso es válido. Usted puede pensar diferente, usted puede tener un concepto de la palabra válido, usted puede pensar diferente, usted puede tener un concepto de la palabra diferente y todo, y debemos de respetar todo esto. Pero dice, todos hablen una misma cosa. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Yo les pregunto, si Cristo viniera en este momento, ¿a cuál iglesia llegaría? Díganme, ¿a cuál? Llegaría a la de los testigos de Jehová, a los mormones, a los bautistas. ¿A cuál la palabra miel? ¿A cuál iglesia llegaría? A ver, es una, ¿verdad? Sí. Pero si la iglesia está dividida, imagínense. Qué tremendo, ¿eh? Sí. No. Entonces debemos nosotros, aunque seamos chiquitos, poquitos, pero que hablemos todos una misma cosa, que estemos unidos. Aunque seamos chiquitos, poquitos, pero que hablemos todos una misma cosa, que estemos unidos, hermano. Sí. Cuando está la unidad, hermano, no dejamos entrar nada que se mezcle. ¿Sí? ¿Qué errores los vamos a tener? Sí los vamos a tener, hermano. Y eso es bueno para ir creciendo, para estar a los pies de Cristo y que nos vaya enseñando Él, hermano. ¿Sí? Esta iglesia tenía muchos errores, pero estaba llena de dones, hermano. Pero era la iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos errores, pero somos la iglesia de Cristo. ¿Sí, hermano? Entonces Pablo le dice que todos hablen una misma cosa y que no haya divisiones entre ustedes. Estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, en un mismo pensamiento. Mire, y aquí le dice la razón por qué, en el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé era una mujer. Entonces Pablo. ¿Sí? Y no solo esto, mire, la palabra con que termina. ¿Y también qué? Contiendas. O sea, mire, hermano, no solamente eran divisiones, sino que ya se habían, yo creo que agarrado hasta pleito, hermano, ya se habían dado ahí. Porque dice que contiendas, ¿verdad? Y una contienda no es golpes. ¿Usted ha visto iglesias que a veces así pasa? Que casi se dan ahí, duro. ¿Sí? Casi se pelean, hermano. Y por cualquier cosa. ¿Sí? Porque el hermano no lo pasó a que terminara el culto. No, hermano, de veras que sí pasa. Cualquier cosita que no les agrada, ya están enojados, ya están bravos, hermano. Y nada más esperan que baje el pastor y le dicen, no, pastor, mira lo que pasó. Una cosa insignificante. Entonces, pero dice que esta iglesia, dice, fue informado por los de Cloé que hay en vosotros contiendas. Pastor, mira lo que pasó. Una cosa insignificante. Entonces, pero dice que esta iglesia, dice, fue informado por los de Cloé que hay en vosotros contiendas, o sea que ya hay pleitos entre ustedes, ya están dispuestos hasta a agarrarse a golpes. ¿Sí? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, mire lo que decía cada uno. Había 4 partidos ahí, en la iglesia de Corinto. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. A ver, se lo voy a poner, lo voy a parafrasear. Vosotros dicen, yo soy de Gaspar Zapalú. No, hermano, de veras. No, sí. 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 Y otros dicen, hermano, en Guatemala. Yo soy de Enrique, no sé qué, ¿sí? Yo soy de Ferner Monroy. Se dividieron, hermano. Y así a veces pasa. Entonces aquí dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo, y yo soy del hermano Rafa, yo soy de Nicasio, yo soy de... Mira, hermano, de veras que llegan a eso. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿qué acaso el hombre murió por ustedes? No. ¿Hasta dónde a veces llega, verdad? Dentro de los congregantes
Usaban el mismo sistema de afuera, así como si fueran partidos políticos, ¿verdad? ¿Por qué decían yo soy de Pablo? ¿Saben por qué? Porque Pablo fundó esta iglesia. Fue Pablo que la levantó. ¿Sí? Pero a Pablo le dijeron, ¿sabes? ¿Sí? Pero a Pablo le dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Ya te tienes que ir a otro lugar. Se quedó la iglesia. Entonces, como había divisiones, decían, no, ¿sabes qué? Pablo la fundó, yo soy de Pablo. ¿Sí? Y así en algunos lugares dicen, no, yo me acuerdo que el hermano que la levantó esta iglesia, pues yo estaba con él ¿sí? Y ya llegó otro y lo cambiaron, ¿no? Como que ya no me gustó. Y empiezan las divisiones. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a verlo más abajo. Entonces decían, yo soy de Pablo, porque Pablo había levantado la iglesia. Y yo de Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un griego, no era ni judío. Y Apolos, hermano, era un hombre griego muy elocuente en cuanto a la palabra. Daba unos sermones bien precisos, hermanos, ¿sí? Bien ordenaditos, con mucha ciencia, con mucha sabiduría. ¿Sí? Y entonces decían, no, mira, Pablo, sí levantó la iglesia, predicar Pablo. Sí, le decían que era muy tosco, dice la Biblia, algunas lo vamos a leer. Es muy, decían que sí era muy austero, muy parco, dice la Biblia. Era muy parco para hablar, pero Apolos no, dice, ¿qué diferencia? ¿Ha visto así algunos hermanos? ¿Sí? Que en las iglesias hay ancianos y a algunos Dios les da la gracia de predicar. Dicen, ay, que me gusta cómo predica el hermano. ¿Sí? Y como que después ya cuando suben a otro hermano, no va a estar el hermano, el que me gusta cómo predica. ¿Sí? Y como que ya lo empiezan a rechazar. Pues así era lo mismo. Dicen, yo soy de Apolos, porque Apolos se predica, y bueno, él es griego, dice, y sabe. ¿Sí? Otros decían, yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Es el nombre arameo de Pedro. Es un nombre en arameo. Pedro quiere decir Cefas. Sí, de Cefas. ¿Saben por qué? Porque Pedro sí estuvo con el Señor y a él lo consideraba, ¿sí?, el más cercano a Cristo. Entonces, vean cómo estaban diciendo, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos porque predica bonito. No, pues yo soy de Pedro porque él sí estuvo con el Señor, él sí recibió la enseñanza directa y Pablo no. Entonces, así eran. Así estaban, hermanos, dentro de la iglesia. Y otros decían, y yo de Cristo. ¿Sí? Entonces, algunos se creían mejor, ¿verdad? Decían, yo soy de Cristo, yo no soy de ningún hombre. ¿Sí? Pero lo más triste a veces es que bajaban a Cristo a nivel humano. ¿Sí? Y luego dice Pablo, ya les da las razones, miren el 12. Dice en el 12, no en el 13. Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Como diciéndole, ¿está dividido? ¿Está dividido? Para que ustedes te empiecen a dividir. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Sí? ¿Les da buenas razones, verdad? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Buenas razones, ¿verdad? Para que no se señoreen. Dice, ¿qué acaso Pablo murió por ustedes? ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque mire, a veces se pierde el piso y levantamos a los hombres muy en alto, hermano. ¿Sí? Y creemos, como dicen los hermanos, que es la única coca en el desierto, ¿verdad? Dicen, no, el hermano es... ¿Sí? Pero ¿dónde está Cristo? Dicen, no, dice, ¿qué acaso este hombre Pablo murió por ustedes? No, ni los he bautizado, dice. Y luego dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Sabemos cómo, ¿verdad? El apóstol no se dedicaba a bautizar, él se dedicaba a predicar la palabra. Entonces les da las razones que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo, porque en Cristo, hermano, ¿sí?, en Cristo fuimos bendecidos, hermano. ¿Sí? Cristo fue el que murió por nosotros. ¿Sí? No murió ningún hombre, hermano, para que le demos, ¿sí?, la altura que a veces los hombres le dan. Porque a veces, hermano, mire, de veras se pierde.
y no alcanzan a comprender la palabra, que la palabra de... ¿Han visto ustedes, han leído en Mateo, donde dice que el siervo no es más que su Señor? ¿Así lo han leído? En Mateo, donde dice que el siervo no es más que su Señor. ¿Así lo han leído? Entonces, mire hermano, todos los servidores, ¿sí?, no deben aspirar a más de lo que es Cristo Jesús. Porque si Cristo vino a servirnos, ¿cuál debe ser nuestra posición? Llegar igual a ser que Él, un servidor o un siervo. Eso es lo que debemos. No debemos aspirar a otra cosa, ¿sí?, sino a ser siervos como Cristo Jesús. Por eso no podemos ser más que nuestro Señor, ¿sí? Pero a veces al apóstol se le pone muy por encima, ¿no?, ¿sí?, de Cristo Jesús. Es donde debemos tener mucho cuidado. Y luego dice, verso 17, pues no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Entonces, el ministerio de Pablo, ¿cuál era? Predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Y a quiénes predicaba Pablo? A los gentiles, ¿sí? Entonces predicaba a nosotros, ¿verdad? Sí. Ese era su ministerio, no a bautizar, ¿verdad? Pero dice que él, ¿sí?, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana. ¿Sí, hermano? Mire, Pablo hablaba la palabra de Dios, aunque no tenía mucha elocuencia, pero era la palabra de Dios, ¿sí? Y mire, cuando se mezcla la palabra humana con la de Dios, es cuando empiezan los problemas. Vamos a leerlo, mira, vamos a ver. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios, ¿sí? Mire, hermano, usted predíqueles a las personas de afuera, ¿y qué le van a decir? Estás loco, ¿eh? ¿Sí? Oye, estás loco, ¿cómo estás? ¿Sí? Sí, hermano, para los que se pierden, la palabra de Dios es locura. Y dicen, tú estás loco, sí, pero también ahí hay más loquitos, vente, vamos a la iglesia, ¿eh? Y sí, hermano, para muchos, pero para usted, ¿qué es la palabra de Dios, hermano? Para usted, ¿sí? Es poder para salvación, así dice aquí lo que estamos leyendo, ¿eh? Es poder para los que se salvan, ¿sí? Entonces vemos cómo la palabra de Dios no la pueden entender, ¿sí? Entonces cuando se mezcla, dice en el verso 19, pues está escrito, voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Qué bonito, ¿eh? Para muchos dicen, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está todo esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor va a destruir la sabiduría. Mire, hermano, si la sabiduría del mundo hubiera conocido a Cristo, no lo hubieran crucificado. Pero el hombre tiene mucha sabiduría, pero no conoce lo de la palabra. Mire, mucha gente muy bien entendida y que tiene carrera, yo le digo una cosa, se han puesto a leer la Biblia y no la entienden. No la entienden. Pero si pone algún hermano, sí la entiende. ¿Por qué? Porque esta es la sabiduría de Dios. ¿Sí? La sabiduría humana tiene unas letras, pero la sabiduría de Dios tiene otras letras, hermano. ¿Sí?
Y la sabiduría, le dijo el Señor al hombre: cuando comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, te vas a morir. Sí le dijo. Pero cuando comas del árbol de la vida, ¿sí?, vas a tener vida eterna. ¿Y qué prefirió el hombre? La sabiduría. Vea, hermano, el hombre con tanta sabiduría, a hoy en día, se está muriendo, hermano. Está muriendo. Y a nosotros que no tenemos tanta sabiduría, pero sí tenemos la sabiduría de Dios, nosotros tenemos promesa de vida eterna. Esa es la diferencia. Por eso dice Dios: voy a enloquecer esa sabiduría. No hubieran crucificado a Cristo Jesús. Pero de nada le sirvió, hermano. A nosotros sí, porque conocemos ahí la misericordia del Señor. Y luego dice en el verso 22, miren: porque los judíos, ¿qué piden? Señales. ¿Y los griegos qué buscan? Muy bien, ¿no? Sí. ¿Ha visto así personas que usted les predica de Cristo? ¿Sí? Y les dice: mira, ven a Cristo, Cristo te quiere ayudar. Y luego hasta le dicen: ¿a poco me va a dar un trabajo ahí luego? Sí, hermano. He visto un joven que le predicamos, y ¿sabes qué decía? Que si Cristo le iba a regalar un auto. Sí. Un auto. Sí. Ellos quieren ver milagros, quieren ver señales, hermano. Sí. Y los judíos los griegos piden ¿qué? Sabiduría. Sí. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles ¿qué? Locura, hermano. Mire, cómo los judíos tropezaron con Cristo, hermano. Si ellos ya conocían la ley, ellos ya conocían todo, y cuando vino Cristo, mire, hermano, lo rechazaron. Tropezaron con Cristo, hermano. Muchos no creyeron. ¿Por qué? Porque ellos querían un rey que los salvara de los romanos. Él quería, los judíos sabían que iba a venir un rey y que los iba a liberar. Pero cuando Cristo se presenta, les dice: mi reino no es de aquí, mi reino es de allá arriba. Dice. Pero cuando Cristo se presenta, les dice: mi reino no es de aquí, mi reino es de allá arriba. Dice. ¿Sí? Entonces su reino estaba sobre otras bases. Pero ellos no lo entendieron. Dice que fue la piedra que desecharon y fue tropezadero para ellos. Pero qué bueno, hermano, porque para nosotros fue una bendición. Ellos tropezaron, pero el Señor nos metió ahí por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces hoy vemos que muchos gentiles, hermano, están tropezando, muchos judíos tropiezan, pero para los gentiles les es locura la palabra de Dios. Dice que eso ya no existe. Vea, y con toda lo que nos están bombardeando con la televisión, haciendo películas, hermano, que a veces hasta se ríen de las cosas de Dios y dicen: no saben lo que están haciendo. Y es el mismo enemigo que los está cegando, hermano, para que su conciencia se cauterice y ya se hagan insensibles a la palabra del Señor. Y ya cuando lo ven normal, ya como vieron una película que fue un terremoto y que todo se acabó y todo eso, ahí quedó, ¿verdad? Y ya cuando viene el verdadero terremoto es cuando, ¿sí? ¿Así le ha pasado? En el 1985, cuando hubo el terremoto, antes las iglesias no se llenaban, pero después del 85, las iglesias no se llenaban, pero después del 85, las iglesias se llenaban, hermano. Sí. Sí, pues, exacto. Otra vez, ¿verdad? No se les baja, así es. Bueno, dice: mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, para los que han creído. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte de los hombres. ¿Sí? Bueno.
Yo creo que hasta aquí le dejamos, hermano. ¿Sí? Hasta aquí le vamos a dejar, porque vamos a seguir más adelante. ¿Sí? Cómo el hombre no depende de la sabiduría del hombre, sino depende de la sabiduría de Dios por medio del Espíritu. Eso lo vamos a ver para la otra. Eso lo vamos a ver para la otra. Para el día jueves, si Dios nos permite la vida. ¿Por qué es tan importante? Y aquí es donde vamos a entrar, hermano, a la doctrina de lo que es del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la doctrina del Espíritu Santo? ¿Sí? Porque hoy es el día, hasta hoy, que la iglesia es guiada y dirigida por el Espíritu. ¿Sí? Todo el libro de los Hechos hasta hoy, mientras siga llamando gente a la iglesia, el Espíritu Santo es el que la edifica, es el que la guía, es la que nos enseña, es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, es la que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y el Espíritu Santo es el que hace todo. Y el Espíritu Santo, mire usted, cuando creyó en Cristo, empezó su salvación. Ahí empezó. Viene el Espíritu Santo y entra. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo hoy en día? ¿Sabe cuál es? Regenerarlo, santificarlo, renovarlo, ¿sí? Transformarlo, hacerlo a la semejanza de Cristo Jesús, a recobrar la imagen de Cristo Jesús y a glorificarlo. Y eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo mientras estemos dentro de la iglesia. ¿Sí? Todo eso tiene que ser, ¿para qué? Para que llegásemos a ser semejantes a Cristo Jesús. Esa es la función del Espíritu, hermano. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ir viendo, cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. ¿Sí, hermano? ¿Sí, hermano?